¿Sí? El electrocardiograma me está mostrando en milivoltios, que no lo vamos a ver aquí, y el fonocardiograma en frecuencia por minuto, ¿no? La frecuencia de decibeles por minuto, que tampoco está anotado. Estas dos gráficas son las que más nos interesan. Bien, entonces, en la gráfica de las presiones, en el periodo de contracción isovolumétrica, empieza el ventrículo a contraerse, vean, de 0 milímetros de mercurio, es decir, una presión 0, el ventrículo estaba vacío, no hay presión, se llena, y entonces empieza a contraerse y aumenta la presión en milímetros de mercurio. Justo en el momento en el que aumenta la presión, la sangre intenta volver hacia la aurícula porque es una vía abierta, pero estas válvulas se cierran y empujadas por la propia sangre se van a cerrar. Ya no van a dejar volver la sangre al ventrículo, a la aurícula. Entonces, la sangre queda atrapada en el ventrículo. Y fíjense cómo sube la presión hasta llegar a 80 milímetros de mercurio. Una presión ya alta, ¿no? Esa presión es tan alta que va a vencer la presión de la aorta. ¿Y qué va a hacer? Va a abrir a la válvula aorta, a este lado. Es decir, esta válvula, gracias a esta presión de 80 milímetros de mercurio, ya no va a soportar. Es como si desde 80 estuviéramos empujando esta puerta, que vamos a abrir la puerta y abrimos, ¿verdad? Entonces, y la sangre va a salir hacia la arteria aórtica. Y cuando se abre la válvula aórtica, termina el periodo de contracción isovolumétrica. Si nos fijamos en la gráfica de los volúmenes, ¿con cuánto de sangre empezamos? Con unos 120 ml. Está lleno el ventrículo con 120 ml, 130 ml. ¿No? Está lleno el ventrículo. Durante este periodo, ¿ha habido algún cambio en el volumen? No, ya se mantiene, porque la sangre ha quedado atrapada en el ventrículo, no ha ido a ningún lado, ahí nomás está. Por eso es que se llama periodo de contracción, porque ya empieza la contracción, sube la presión, pero no hay cambio en el volumen. Periodo de contracción isovolumétrica. Este prefijo iso, ¿qué significa? Igual, ¿no es verdad? Entonces el volumen sigue igual. Hay contracción, pero el volumen sigue igual. Aquí ya la cosa cambia. Se abre la válvula y entonces empieza a fluir la sangre hacia la aurícula. ¿Y vean? Hacia la aorta. Y vean cómo la presión sube y sube y sube y sube hasta llegar a un máximo, que más o menos es de 120 milímetros de mercurio durante la sístole de esta presión, ¿no? Hasta 120 milímetros de mercurio en el ventrículo y en la aorta. Si ustedes observan la gráfica del volumen, a esta altura, a la mitad de la gráfica, prácticamente ya se ha eyectado la mayor cantidad de sangre, un 70-80% de la sangre ya ha sido eyectada hacia la arteria. Aquí se conoce a este subperiodo, también podemos poner un nombre de periodo de eyección rápida, porque sale rápidamente aquí la sangre y en gran cantidad. Alcanza el máximo de presión y luego la presión va cayendo, 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 y la fuerza de eyección también va cayendo y ya sale menos sangre también, ¿no? Hacia la arteria. ¿Cuánto de sangre se eyecta durante todo el periodo de eyección? Aproximadamente unos 70 ml. ¿Y recuerdan con cuánto empezamos? Con 120 menos 70, ¿con cuánto va a quedar el corazón?
con 50. O sea, cada vez que el corazón se contrae, cada sístole, no va a inyectar toda la sangre que tiene. Inyecta 70 ml y se queda con 50. Es decir, inyecta todo esto y con esto se queda. ¿Sí? Siempre queda esa cantidad de sangre dentro. ¿Ya? Bien, fíjense, hemos visto el periodo de contracción isovolumétrica de inyección. Luego, ¿qué está pasando aquí? Vean, ya la presión va cayendo. La presión en la aorta es de 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y entonces, baja y llega a 80. Y aquí baja incluso menos de 80. Entonces, ¿qué significa? Que si aquí tengo 70 milímetros de mercurio y aquí en la arteria aorta tengo 80, la sangre va a intentar volver, ¿sí? Porque aquí hay menos presión que aquí. Y entonces, ¿quién va a entrar en acción? Nuevamente, la válvula aorta. Aquí estaba abierta, ¿no es verdad? Aquí la válvula, empujada por la sangre que intenta volver hacia el corazón, se va a cerrar. Y va a evitar que la sangre vuelva hacia el corazón. ¿Sí? Y la presión va cayendo hasta llegar a 0 nuevamente. ¿Ven? A este se llama el periodo de relajación isovolumétrica. El corazón se relaja porque ya no se está contrayendo, ¿no? Ha dejado ya de contraerse, se ha empezado a relajar, pero no ha cambiado el volumen, porque aquí se ha cerrado la válvula y esta otra todavía sigue cerrada, todavía no está abierta esta válvula, las dos están cerradas. ¿Con cuánto de sangre entonces está el corazón durante todo este periodo? Por 50, nada más, ¿no? Bien, termina la sístole, hasta ahí, toda la contracción, periodo de contracción isovolumétrica, periodo de eyección y periodo de relajación isovolumétrica. Y aquí empieza la diástole. Vean, durante la sístole, ¿qué ha estado ocurriendo en la aurícula? En la sístole el corazón se estaba contrayendo, inyectando la sangre hacia la arteria. Y en ese tiempo, ¿qué estaba ocurriendo en la aurícula? Se estaba llenando. Entonces la aurícula, en este momento, cuando termina la sístole, la aurícula está llena de sangre. ¿Sí? Llena de sangre. Esa cantidad de sangre, si ustedes observan esta curvita punteada que está aquí abajo, esta curvita punteada nos muestra que la presión 0 está por aquí. Aquí, ¿cuánto tendrá? Esta curvita punteada es la curva de presión dentro de la aurícula. En este punto, ¿cuánto de presión habrá dentro de la aurícula? ¿Quién se nota? Digamos unos 7 a 8 en la aurícula izquierda. ¿Sí? 7 a 8 milímetros de mercurio, por encima de 0. ¿Sí? ¿Y la roja dónde está? El 0. ¿Sí? ¿Y la roja qué representa? La presión en el ventrículo. Vamos a seguir la presión en el ventrículo. Si aquí tengo 7 a 8 milímetros de mercurio, y en ese mismo momento aquí tengo 0 milímetros de mercurio, ¿dónde hay más presión? En la aurícula. ¿Sí? Y entonces, vean, en ese instante, esta diferencia de presiones hace que se abran las válvulas. O sea, no hace falta nada, no hace falta que la aurícula se contraiga, nada. Solamente que la aurícula esté llena y el ventrículo esté con 0 milímetros de presión, 0 milímetros de mercurio de presión. Es lo único que hace falta, que la aurícula tenga toda la sangre y que su presión sea 7 y que el ventrículo esté ya sin sangre, con los 50 ml que le quedan, y que la presión sea 0.
Entonces se abre. Es como si aquí arriba tuviéramos un río con agua y aquí una compuerta, ¿no? Si estamos agarrando la compuerta como un palo, no va a pasar el agua, ¿no? Entonces eso es durante la contracción, no va a pasar nada, ni allá ni hacia aquí. Pero si termina la contracción y yo retiro el palo, ¿qué va a pasar? El mismo peso de la sangre, ¿no? La fuerza de gravedad va a hacer que, el mismo peso del agua va a hacer que se abra la compuerta y va a pasar la sangre. Exactamente eso pasa con la orina. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? La presión en la aurícula va a bajar una vez que se abre la válvula auriculoventricular. Se va a abrir la válvula auriculoventricular, empieza a pasar la sangre al ventrículo, otra vez el ventrículo se empieza a llenar. Y vean que la mayor parte de la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo ocurre en el primer tercio, en ese tercio de llenado rápido, por eso se llama llenado rápido. Vean, en este primer tercio. ¿Cuánto de sangre pasa? Aproximadamente un 80% de la sangre ya pasa aquí. Solo como que se abra la válvula y pase la sangre. En el segundo tercio, las presiones se mantienen parecidas, un poquito más la presión en la aurícula, en el ventrículo, y queda ya un poquito de sangre que empieza a fluir por las paredes de la aurícula. No gran cosa. No aumenta mucho, ¿no? Y aquí no hay un gran aumento. Y en el tercer tercio, aquí aumentan las presiones en los dos. ¿Y a qué se debe este aumento? En que aquí recién la aurícula se contrae. En este tercio último la aurícula se contrae y pasa recién el 20% restante. La contracción de la aurícula es importante, desde luego, para que pase toda la sangre, pero si no funcionara la aurícula, si no se contrayera la aurícula, igual la sangre está pasando, ¿ya? No en total, no en volumen total, pero por lo menos el 80% de la sangre pasa, ¿sí? Aunque no funcione la aurícula, porque la mayor cantidad ha pasado aquí y la aurícula recién se está contrayendo aquí, ¿sí? Entonces, con esto, prácticamente el volumen sanguíneo ha llegado nuevamente en el ventrículo a su tope máximo, ¿verdad? Y empieza además, ¿qué va a ocurrir? Se cierra la válvula auriculoventricular porque va a empezar inmediatamente otra vez la sístole, ¿no? Otra vez empieza el periodo de contracción isovolumétrica, se cierra la válvula auriculoventricular, aumenta la presión en el ventrículo hasta 80, aquí se abre la válvula auriculoventricular, periodo de erección, etc. Entonces, vean cómo este diagrama nos ayuda a entender muy bien lo que pasa en el ventrículo y en la aurícula durante el ciclo cardíaco, con la presión y con el volumen. También podríamos observar, ¿qué es? 11, 10, tenemos que ver. También podemos observar en el ciclo cardíaco que hay unas variaciones en el electrocardiograma. Este es el electrocardiograma, ¿sí? Rápidamente podríamos decir que esta es la onda P de despolarización de la aurícula, este es el intervalo TQ de contracción de la aurícula, aquí está la despolarización del ventrículo
y aquí la contracción del ventrículo. Y se puede ver este complejo QLS, la onda PQL y la onda QL y S está al inicio.